Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer unos versículos, aunque no lo vamos a meditar a todos, desde el versículo 9 al versículo 15. Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 9 al versículo 15. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. En este día, pensando en esta reunión, lo primero que me vino fue un texto que creí que era un salmo, pero no, estaba en el libro de Isaías. Pero leyéndolo y meditando en eso, dije, bueno, lo que este texto dice lo encontramos realizado en la persona bendita de Cristo, y llegué a este texto de Colosenses. Y una carta del apóstol San Pablo, que está escrito, como dice el versículo 2, a los santos, pero también agrega y aclara, y hermanos fieles en Cristo Jesús. Y hay una distinción. No solo santos, sino también fieles en Cristo Jesús. A estos está dirigida esta carta tan preciosa que escribe Pablo, gozoso también de todo el testimonio que había escuchado de la vida espiritual de esta iglesia. Y todo aquello que estos hermanos, una vez que creyeron en el Señor, cómo iba creciendo, fructificando en las cosas del Señor, y el amor de Cristo también se manifestaba, como habían aprendido, dice, de Epafras, este siervo amado. Por todas estas cosas, Pablo les testifica que desde el día que oyó todas estas maravillas que el Señor obró en esta iglesia, estaba obrando, oraba por ello, no solo él, sino por todos los que le acompañaban, porque habla en plural, no cesamos de orar por vosotros. Y los motivos de oración son dignos de aprender, de entender y de valorar, para también hacerlo entre nosotros y para nosotros, entendiendo los motivos de oración que siempre anotamos, que por tribulaciones que pasamos, pero generalmente, o si no son económicas, son de salud, son cosas necesarias, pero muchas veces son temporales. Pero las cosas por las cuales el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo es esta oración para lograr estos bienes y esta salud espiritual. Porque comienza, dice,
que oraba para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Es decir, en primer lugar, se necesita que estos hermanos fieles y cada uno de aquellos que nos consideramos santos, amados y queremos ser fieles al Señor, es la necesidad de una comunión, de una unión con Cristo, ¿no? Para ser llenos de ese conocimiento de su voluntad, de esa sabiduría de Él y esa espiritual inteligencia. Esto no deja de lado toda capacidad humana y con el propósito, como dice el 10, para andar como es digno del Señor. Como el Señor merece que sus santos y fieles hijos anden. Tiene que ser digno de lo que Cristo hizo, por lo que Él obró a nuestro favor, agradándole en todo. Y hemos leído muchas veces esto, pero es muy importante porque esto lo escribe el Espíritu Santo, lo inspira el Espíritu Santo, ¿no? En todo. O sea, no deja nada afuera de todo lo que es nuestra vida, de este andar, de este conversar, de este vivir, en todo. No hay lugar para licencias, según Dios. Fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es importante, porque sabemos que toda obra buena viene de lo alto, porque en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, el mismo apóstol le dice a los colosenses que andábamos en malas obras. Por lo tanto, ahora se pide que fructifiquemos ya no en malas obras, sino en buenas obras, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y este conocimiento es, como dice el profeta, que tiene que ser la búsqueda de la bienaventuranza nuestra, ¿no? Que si alguien tenía que gloriarse y ser bienaventurado, es en conocerle y entenderle. Y el texto que había elegido es el 11. Que dice así: corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Y la palabra corroborados, ya conocida por nosotros también, significa ser vivificado, aquello que está débil o que está desmayado, darle firmeza, darle mayor fuerza a algo que está débil, enflaquecido. Es como dice en Hebreos 11:34, se traduce como convalecencia, ¿no? Convalecieron de enfermedades. Ese tener esa fortaleza, sacar fuerza para determinada situación, en la debilidad. Y ahí es como habla de comunión, de unión con el dador de la vida, porque es el único, en verdad, en el cual podemos ser vivificados, de esta manera como el apóstol lo dice, ¿no? Ser corroborados, pero ese ser vivificados tampoco es limitado o parcializado, porque dice de toda fortaleza. Entonces, o sea, no es la fortaleza para una situación, para una cosa, es de toda fortaleza, es mucho, ¿no? Da a entender que solamente es esa potestad que viene de Dios y que Él solo puede dar. Y me llevó ahí a Lucas 9:10, cuando el Señor les dio potestad a los discípulos para poder enfrentar, como decía, escorpiones, serpientes y toda fuerza del enemigo. O sea, esta fortaleza no es de este mundo, es de Dios.
Y entonces es una fortaleza que está por sobre toda capacidad humana. Por ejemplo, estamos cerquita, en 1 Corintios 2, 1, 8, nos dice, hablando de esta fortaleza, la cual estaba en el apóstol y que él lo da como testimonio, por eso lo enseña de esta manera. Repito, 2 Corintios 1, 8. Fui a primera. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Entonces, ante semejante tribulación, ante semejante carga, si ellos lo hubiesen enfrentado en su propia capacidad, seguramente hubiesen perdido la vida. Pero fueron cargados sobre nuestras fuerzas. Era con las fuerzas que venían del Señor, que pudieron sobrellevar todas las cosas que le sucedieron en Asia, ¿no? Pero también me llamó la atención que esa fortaleza que viene de Dios y que la necesitamos, por eso dice en todo, no deja nada afuera. Porque también es la misma palabra que se utiliza para ofrendar. Cuando los hermanos ofrendaban sobre sus fuerzas. Aún en esos detalles necesitamos la potencia de Dios y hacerlo en ese poder de Dios. Cada cosa que hacemos para Él, y todo hacemos para Él, porque desde el momento que somos de Cristo, nuestra vida le pertenece. Entonces todo lo que hacemos desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún dormimos, eso es de Cristo. Entonces, en verdad, pensaba para mí misma, ¿no? ¿Qué potencia de Dios necesito y cuán poco, puedo decir, la aprovecho? Porque no podemos decir que el Señor no nos ha dado esa fortaleza. Porque desde el momento que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa y sabemos que es el Espíritu de fortaleza. Así que si no la utilizo no es porque Cristo no haya cumplido, sino porque no le estoy dando el lugar que Él se merece. Porque esto dice acá, en el 11, que esa fortaleza tiene que ser conforme, no a lo humano, sino que a la potencia de su gloria. Y sabemos que la gloria, que habla acá, habla de la naturaleza y los actos de Dios, cuando en la manifestación de sí mismo. Eso es la gloria. Por eso Juan decía, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, porque podían ver la naturaleza y actos de Dios en la persona bendita de Cristo, de sí mismo, lo que es, lo que hace, cómo se revelaba, cómo se mostraba. Entonces, en esa potencia es que el Señor desea que seamos corroborados de toda fortaleza y de esa misma manera, conforme a la potencia de su gloria. ¿Y por qué tanta potencia? ¿Por qué tanta fortaleza necesitamos? Y esto llama la atención. Esto habla de la comunión, digamos, del trato entre hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Porque esa potencia de su gloria, también decía, ¿no? Un rey, Herodes, el que pidió la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Cuando veía ver las obras del Señor, que creía que era Juan resucitado,
¿Por qué pensaba que era Juan resucitado? Porque decía, virtudes obran en él. O sea, evidentemente también en Juan se podía ver las virtudes de Dios. Y lo mismo que veía en Juan, también empezó a verlas en Cristo. Entonces creía que era Juan. Virtudes obran en él. Esas virtudes que también obró en María, cuando dice la virtud del Altísimo te hará sombra. Y por esa potencia y esa virtud puedo concebir al Señor Jesús. Y esa virtud es la que decía antes, nos es dada por el Espíritu Santo, a nosotros. Y si nos fijamos, por ejemplo, en Hechos 4:33, no sé si lo marqué. Dice, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos. O sea, lo que los apóstoles hacían en la iglesia, y ya cuando la iglesia trasciende el templo, entendemos, ¿no? Lo hacían con gran esfuerzo, esa fortaleza que venía del Señor, y gran gracia era con todos ellos. Entonces, estas mismas cosas son las que en este siglo presente en el cual vivimos, el Señor pide de nosotros. Parece que estuviera fuera de lugar, ¿no? En un tiempo de tanta, digamos, flaqueza, ¿no?, espiritual. Y nos está pidiendo esa fortaleza. Y es la misma fortaleza que nos revela el texto tan conocido de Apocalipsis 3:8, porque tienes que un poco de potencia. A veces medimos ese poco con lo que nosotros somos. Pero recordaba lo que decía Pablo en 1 Corintios, ¿no? Creo que 1:15, que dice que lo poco de Dios, o lo flaco de Dios, es más poderoso que los hombres, ¿no? Lo poco de Dios es más que los hombres. Lo loco de Dios, es más sabio que los hombres. Y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Así dice el texto. Entonces, la sabiduría de Dios que nos ha sido dada por Cristo Jesús y el Espíritu que nos ha sido dado por Cristo Jesús es más poderoso que todo lo que nos puede suceder en nuestra pobre humanidad. Y esa tolerancia, esta largura de ánimo, para lo cual necesitamos esa fortaleza, es justamente, ¿no? ¿Qué es una tolerancia? Es soportar y con sufrimiento. Entonces, para eso necesitamos fortaleza. Porque decía el diccionario que es sostener arriba en contra de una cosa. El otro día, cuando fuimos al gimnasio, a la pileta, nos decía el profesor el tipo de gimnasia que había que hacer, de fuerza, porque nosotros estamos acostumbrados a usar nuestros brazos hacia adelante y hacia los costados, pero no hacia arriba. Y tolerancia es esto, ¿no? Soportar arriba. También nos hace recordar a Moisés, ¿no? La oración. Soportar arriba es algo que nosotros por nosotros mismos no podemos. Algo que se nos pone en contra, en oposición. Y esa tolerancia también tiene que ser producido por la acción del Señor en nuestras vidas. Sostener arriba en contra de una cosa. Y dice también aquí largura de ánimo, que significa clemencia y paciencia. O sea, lo mismo que el Señor obró y dijo cuando
uno de los hermanos que predicó dijo, ¿no?, que con Sidón y Tiro el Señor iba a tener más clemencia, iba a ser más tolerable el castigo que contra Betsaida, ¿no es cierto?, que habían visto las maravillas del Señor y no se habían arrepentido. Y también es traducido como más remisión, o sea, perdón de pecados. O sea, como nosotros, como mujeres, hombres que somos, ¿no?, ¿podemos perdonar pecados? Sí. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros nuestras ofensas. Entonces, eso implica la largura de ánimo, tener clemencia, paciencia, como nos dice el Señor en Romanos 15, del 1 al 3. Así que los que somos más firmes, recordemos que está hablando a los hermanos que son fieles, ¿no?, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Siempre nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y hacerlo con gozo. Eso es otro tema. Sabiendo que lo que se sufre al hermano o lo que uno tolera, lo hace por Cristo. Para edificación del hermano, para lograr que el hermano llegue a crecer y edificarse en la fe de Cristo. O sea, no podemos esperar que todos los hermanos seamos iguales. Cada uno tiene una medida de fe, cada uno tiene una edad de crecimiento en Cristo, y entonces aquellos que son santos y fieles, que entendieron más la palabra, el conocimiento, como dice acá, la sabiduría y espiritual inteligencia, se tiene que ver en esto, en la tolerancia, en la paciencia, en la largura de ánimo, hacia aquellos que todavía no lo comprendieron. O sea, de la misma manera de la paciencia que el Señor nos tiene a nosotros, porque ya con la edad y el tiempo que estamos, se espera otras cosas de nosotros. Y seguramente que muchas cosas que ustedes esperan de mí no lo están viendo. Y el Señor aún me tiene paciencia para ver si entiendo espiritualmente esas cosas, ¿no? Y no termina, ¿no es cierto?, Romanos 15, ya para terminar, ya termina. Mas el Dios de la paciencia, dice en el 5, y de la consolación, os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordes a una boca glorificáis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Que bueno, en esta tarde, ¿no es cierto?, el Señor nos ayude, aunque sea a empezar a balbucear una oración con respecto a estos temas, ¿no? No solo que es verdad, se necesita, los que están enfermos, como dice Hebreo, necesitan la fe para convalecer esas enfermedades, eso es verdad, pero también necesitamos la oración para que esto que el Señor nos dio por su Espíritu pueda ser desarrollado en nuestras vidas para la comunión y el trato hermanable entre nosotros, para la edificación de los unos con los otros, y para que otros vean que a pesar de lo que somos, virtudes, como decimos, se puedan ver en el obrar nuestro, que no es conforme a este mundo, sino son milagros y maravillas de Dios que Dios puede obrar en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.